representante de un testigo de Jehová, ¿verdad? Es una superstición, bueno, completamente, por esto de los, ¿cómo se llama?, de la sangre, de las transfusiones de sangre, de esta situación, bueno, de Jehová o los mormones, en fin, que son supersticiones ya. Entonces, dice el Papa, de lo dicho se sigue que aquel que esté adornado con este conocimiento celestial de la fe, o sea, la fe, lo de Bar, con este conocimiento celestial de la fe, queda libre de la curiosidad de inquirir. Claro, porque Dios, cuando nos manda creer, no nos propone sus divinos juicios para escudriñarlos o para que averigüemos la razón o causa de ellos, sino que demanda una fe inmutable, la cual hace que se aquiete el alma en la noticia de la verdad eterna. Y continúa diciendo que sería arrogancia y desvergüenza, arrogancia y desvergüenza, te dice el Papa, no dar crédito a un hombre grave y docto que afirma una cosa, sino estrecharle también a probar con razones y testigos lo que dice. Qué arrojo, qué locura no será oír las voces de Dios y pedirle razones de su celestial e indudable doctrina. Es decir, para decirlo rápidamente, el que tiene fe realmente, pues si tú le preguntas, como yo lo he hecho muchas veces, oye, ¿y qué es la religión? Pero es que no lo sabes. Es que tú eres tan ingenuo, eres tan niño que no sabes lo que es la religión. Lo sabe todo el mundo que estudia el catecismo. La religión es la relación del hombre con Dios a través de la revelación o lo que fuera. ¿Y qué es ser cristiano? Es estar bautizado. Son los sacramentos, no es tener fe. La fe es una cuestión privada tuya, ¿no? Es estar bautizado, es estar dentro de la religión civil de Barrón. Bien, entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que, entonces, ¿por qué razón el catolicismo, o el cristianismo en general, en el catolicismo no ha habido filosofía de la religión, sino teología? Y una filosofía de la religión dentro de esa teología, pues que son los preámbulos fidei, más o menos, en Santo Tomás, que ejercen una función similar, o homologable, ¿verdad? Homologable, por la razón natural, aunque sea muy distinta por la perspectiva. Pero entonces, pues, yo la ventaja grande que le doy al catolicismo, abundando lo que te has dicho, es que el catolicismo, para decirlo con un amuno, es filosofía griega y derecho romano, ¿verdad? Entre otras cosas, claro. Y entonces, por lo que tiene de filosofía griega y también de derecho romano, pues tenía una actitud de siempre ante la religión real, después de la unión con el imperio, no antes, después de la unión con el imperio. Es decir, después que el cristianismo se convierte en una religión imperial, que es cuando empieza a ser religión, a mi juicio. Antes no tiene interés, vamos, tiene un interés pues como podían tenerlo los testigos de Jehová, a mi juicio. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo, o muy poco, más que nominalmente, pues como lo ve muchísima gente, ¿verdad?, como sabes. Y entonces, cuando el cristianismo empieza a ser cristianismo, en el sentido que ha llegado hoy a las grandes iglesias, es decir, la religión más populosa de la tierra hoy día, ¿verdad?, mucho más que cualquier otra, y además en creciente, como sabemos, pues es precisamente porque se alió con el imperio. Y siguió aliada con el imperio siempre, y con el Sacro Imperio Romano, y con el Imperio Español, y con todos los demás imperios que hay por haber. Entonces, por eso fue importante, y es importante la religión, y por eso necesitó justamente esto, en gran parte por lo que toca a España, a raíz del descubrimiento de América. Porque en el descubrimiento de América, el efecto tremendo que produjo a los descubridores, y eran católicos, el efecto que produjo lo que vieron en América, que eran unas religiones, sobre todo las de los aztecas y los incas, ¿verdad?, pues unas religiones que estaban ya muy estructuradas, que habían sido previamente incluidas en una estructura política importante, pues lo que vieron fue tal reacción que no pudieron verlo otros que no hubieran sido católicos, ¿verdad? No hubieran sido católicos. Lo que vieron fue, pues, descubrir esas analogías, que también he subrayado, ese comparatismo, empezó a funcionar, el comparatismo, pues cuando veían las semejanzas enormes del Popol Vuh con la Biblia, bueno, semejanzas tan enormes que claro, los textos del Popol Vuh que tenemos hoy, que como se sabe son transcripciones a través de, o reediciones a través de transcripciones que hicieron los propios frailes, el padre Edipo, por ejemplo, el primero que escribió el Popol Vuh, y luego cuando Ximénez en Guatemala lo volvió a reeditar un siglo después,
pero al transcribir y reeditarlo lo hicieron de tal manera que naturalmente le dieron un formato completamente bíblico. Aquí parece el Génesis, porque no hay nada de particular que el Popol Vuh, que es el único texto escrito que tenemos de aquellas regiones, pero escrito no por ellos, sino por los agentes, pues pareciera que era similar. Y me refiero sobre todo que el comparatismo empezó a funcionar en las descripciones que hacen pues Gonzalo Fernández de Oviedo o Motolinia o tantos otros, cuando quedan totalmente aterrorizados. Mira, aquí tengo un texto, y con eso lo digo todo. Dice Gonzalo Fernández de Oviedo, en la historia de las Indias, descripciones impresionantes para ver cómo interpretaban los fenómenos religiosos allí en presente que estaban viendo. Dice, y no he hallado, dice Gonzalo Fernández de Oviedo, en esta generación cosa entre ellos más antiguamente pintada ni esculpida o de relieve entallada, ni tan principalmente acatada y reverenciada como la figura abominable, con mayúscula, y descomulgada del demonio, que es la serpiente emplumada, que está bien allí, que le produce terror, a Gonzalo de Oviedo le produce realmente terror, y descomulgada del demonio, en muchas y diversas maneras pintado y esculpido, o de bulto, y con muchas cabezas y colas, ediformes y espantables, caninas y feroces dentaduras, con grandes colmillos y desmesuradas orejas, con encendidos ojos de dragón, feroz serpiente de muy suertes y tales, que la menos espantable pone mucho temor y admiración. Y hay una descripción de Motolinia, que yo no la tengo aquí recitada en otros sitios, la descripción de Motolinia es de tal naturaleza, que dice Motolinia, para el libro de Benavente, dice Motolinia que le produce terror, que no puede ver aquello, que por eso destruyeron los templos. Es decir, y para hacer el test, cuando los soldados españoles de Cortés ven a Cozumel y ven a Díaz Cozumel, con todo el templo, según cuentan, manchado de sangre, etcétera, etcétera, y aquella estatua que es allí pues es intocable porque se va a hundir el mundo según las creencias de aquellas gentes de ahí de Cozumel. Entonces suben 2 o 3 soldados españoles, suben arriba, cogen aquel leño y dicen, no es más que un leño, lo cogen y tiran para abajo, ¿verdad? Lo tiran para abajo, intervienen, ¿verdad? Intervienen en esto y no pasa nada. Y eso fue uno de los eslabones gigantes de la conquista. Hoy diría un etnógrafo, ¿verdad? Qué barbaridad, qué salvajismo, ¿verdad? Han roto la cultura, los españoles, cortando la cultura azteca como el paseante que va por el camino y con el bastón descuidadamente rompe un tallo en flor, ¿verdad? Pero es que lo tenían que romper si querían pisar, ¿verdad? Si querían pisar tenían que romperlo. Y si querían demostrar a aquella gente que tirado el leño, en lugar de leño pusieron la Virgen María, allá arriba. Otro leño, pero era distinto, ¿verdad? Y entonces tiraron aquello y no pasó nada. Bien. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que empieza un comparatismo, empiezan a verse, bueno, multitud de incidentes, por ejemplo, ven fenómenos parecidos a la circuncisión de los judíos, ven unos banquetes que se les parece a la comunión, en fin, ven una serie de rituales. Bueno, es muy curioso la descripción que da un tal Holguín de Guatemala, de Copán, la ruina de Copán, ¿verdad? Que son impresionantes, nosotros hemos estado 2 o 3 veces allí, y en la ruina de Copán, claro, cuando ves aquellos monumentos tan impresionantes, pues ves la descripción que hicieron la primera vez que se descubrieron y dice, he visto aquí, en una carta a Carlos V, dice, he visto aquí una especie de obispos, ¿verdad? Son obispos que están allí, y los ve como obispos, porque es la única referencia que tiene. Empieza a comparar y entonces empieza a traducir una cosa con la otra. Bien, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que aquí, al llegar a América, una vez que ya había 15 siglos de religión por detrás y de teología, cosa que no hubiera pasado si no hubiera habido, ¿verdad? Sí, porque antes habían los hombres tomado contactos con diversas culturas unos con otros, pero no pasaba nada. Incluso decir si los romanos había César y Tácito habían conocido pues dioses germánicos, ¿verdad? Thor y tal, es decir, estos como Marte, le llamaban Marte, es decir, el comparatismo era común, pero no pasaba nada, no pasaba nada. No pasa nada, ¿por qué? Pues porque los romanos les daba exactamente igual todo, ¿verdad? Con tal que adorasen al emperador, digerían todo lo que era posible. Ahora, tal como se desarrolló la religión católica, como religión católica, a lo universal, entonces era incompatible que hubiera otras religiones que fueran comparables con ella. Era totalmente incompatible. Es aquella famosa frase que he citado todavía alguna vez, y perdonen otra vez la cita,
cuando el imperio de Alejandro dice, así como el sol, como no caben dos soles en el firmamento, tampoco cabemos Darío y yo, Alejandro, en la tierra, ¿verdad? Es imposible. Si el catolicismo es universal, y no es universal no cabe en historia, ¿verdad? Tiene que ser religión única. Y entonces, pues, ¿qué ocurre cuando ven que no es única? Que ven allí aquellas cosas que les producen tal espanto como les pueda producir pues el Viernes Santo aquí en Europa, ¿no? Pues respuesta, evidente, respuesta casi unánime de todos, es sencillamente el demonio que les inspira estas espantables figuras y representaciones con objeto de reírse de la fe, del misterio de la fe. Y por eso hay que, claro, entonces los sacerdotes aztecas están riéndose de la fe, por eso es necesario, no puedes tolerar que se ría de mis creencias, hay que responderle y hay que liquidarlos, así es posible, ¿verdad? Como lo hicieron, ¿verdad? Y entonces, qué salvajes, no, estaban siendo coherentes. Hoy día la coherencia es una de las virtudes que más se aprecian, ¿verdad? Los políticos, soy coherente, dice uno, pero como si la coherencia fuera una virtud. Pero aquí por lo menos eran coherentes, y claro, como eran teólogos coherentes a base de silogismo, bien, pues silogismos en Bárbara, coherentes, ¿verdad? Pero quiere decir que la coherencia por lo menos merece un respeto, ¿verdad? Por lo menos se asombra uno de esa coherencia. Bien. Entonces, luego hubo otro relato que yo muchas veces lo he subrayado y que incluso le he sugerido muchas veces para tesis doctorales sin éxito, nunca jamás, ¿verdad? Debe ser muy difícil el asunto. A mí me parece que el descubrimiento de América tuvo un efecto de bomba de relojería para el cristianismo, precisamente, de bomba de relojería, en otro punto, a saber, que la religión católica cuando van a América, como sabemos, pues lo primero que empiezan a decir que aquí estaba descubierto, que fue lo de Annio de Viterbo, ¿verdad? Y que aquella historiografía que se hizo en el siglo XVI, precisamente en la época de Carlos V, que es todo lo que conocemos todavía todos, a todo el mundo ha llegado aquello de Túbal y Tarsis, ¿verdad? Todas las historias, los primeros habitantes de España. ¿Verdad? Todo aquello fue una impostura monumental, ¿verdad? Una impostura monumental que, entre otras cosas, tenía como objetivo el tratar de demostrar que los españoles tenían derecho a ir a América porque América eran las Hespérides y por tanto que había sido ya una región española, ¿verdad? Y por tanto que sencillamente cuando estaban en América, cuando íbamos a América, estábamos en nuestra propia tierra porque era seguir la reconquista, Entonces las Hespérides, y todo el mito de las Hespérides, pues resulta que ¿qué ocurre? Que en principio Colón no supo que era un continente nuevo, como sabemos. Colón creyó que eran las Indias, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Pues que se encuentran, de hecho, en cuanto empieza unas décadas después del descubrimiento, se descubre el Pacífico, etcétera, se ve claramente que allí hay todo un continente lleno de gente, ¿verdad? Y que aquellos no son cristianos. Entonces, ¿qué pasa con el principio por el cual se había ido a América, teológico, que era el principio ir y enseñar a todo el mundo la doctrina, el principio de Eusebio de Cesarea, ¿sabes? Eusebio de Cesarea pone todavía en el discurso de presentación a Constantino Grande, ¿no? Y entonces, pues, porque a mí me parece que la religión católica hay que verla sobre todo, yo por lo menos la veo desde el punto de vista político y social. Lo demás, lo de la fe, es para que, vamos, es una cuestión psicológica muy interesante, pero a mí no me interesa absolutamente nada, ¿verdad? Que tuvieran fe o que tuvieran dudas de creencias o que sufrían por sus creencias, todo eso es muy respetable, pero para el psiquiatra, ¿verdad? Pero en fin, no creo que sea cuestión de filosofía de religión, con todos los respetos, ¿eh? Bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si se trata de que hay millones de hombres que no han recibido la fe, entonces, ¿qué ocurre? Pues que no es verdad que la religión cristiana hubiera sido dicha para todos los hombres, había estado 15 siglos en descubrirlas. Entonces, una de dos, o bien aquellos no eran hombres, sino que eran otra cosa, lo de Sepúlveda, que decíamos ayer, o bien habían ido allí los apóstoles. Fue toda una tradición de imposturas que se fue creando allí, unida con las 12 tribus de los judíos, ¿verdad? Que todavía sigue por ahí funcionando la historia, todavía hay sectas judías bastantes en América que se consideran descendientes de las tribus perdidas de los judíos que fueron a América y allí estaban, y por eso la explicación de un montón de detalles de la historiografía, de la arqueología y de la sociología de los americanos actuales, de los nativos. Bien, entonces, esta conmoción que da lugar al mito del buen salvaje y todo demás,
verdaderamente lo salvaje, llega un momento en donde en España, en donde precisamente las tres religiones, esto Carlos Baroja, entre otros, tiene estudios sobre el criptojudaísmo y el ateísmo en España, pues muy anterior al de Francia y Alemania, como natural, ¿verdad? Y muy anterior en España católica. ¿Por qué? Hombre, porque naturalmente no nos chupamos el dedo, ¿verdad? Es decir, que en España había el criptojudaísmo con el nombre de epicureísmo, con el nombre de saduceos, ¿verdad? Es decir, había otros nombres, pero era gente que tenía una posición totalmente racionalista, pero en pleno siglo XVI, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Illescas, Actas de la Inquisición, el doctor Illescas, que fue, bueno, es un sumario entre la Inquisición que no tengo tiempo de exponer aquí, pero quiere decir que hay multitud de datos en donde puede demostrarse que el caso del cura Meslier en Francia, en el siglo XVIII, se estaba reproducido aquí, pues por ejemplo, por el cura, pues sin ir más lejos, un cura de un pueblo al lado del mío, que es el cura de Navarrete, ¿verdad? El cura de Navarrete, que era lo mismo, exactamente igual, que era epicúreo, y las cosas que pedía en pleno siglo XVI. Es decir, que al cura de Navarrete le iba a enseñar ahí, la crítica bíblica del otro, ¿no? Se la sabía de memoria, ¿bien? Cosa que tampoco tiene ningún misterio, porque aquí en España estaban las tres religiones, ¿verdad? Estaban los tres ahí, y los principales racionalistas, pues eran los inquisidores, que es una gente, yo creo, de lo más respetable que pueda haber, si se compara con las... Claro, sí. Yo muchas veces, y perdón, he puesto un ejemplo para quitar este infundo que es la Inquisición española, ¿verdad? Que fue una mancha terrible la Inquisición española, que en fin, todos los que llaman que soy de izquierdas van ahí enseguida al bulto, ¿verdad? La Inquisición española, qué horror. Yo simplemente les ruego que comparen dos situaciones muy parecidas en cuanto al contenido y el mismo siglo, que es lo que en Francia se llama con el nombre de los misterios de Ludum, ¿verdad? De Ludum, y en España lo de las energúmenas de San Plácido, que son situaciones parecidas. Es un convento de monjas donde entra un capellán. No, estaba comparando como un dato concreto, para no hablar en general, que a mí cada vez me molesta más hablar en general, ¿verdad? Porque cuando dices datos concretos ya interpretados lo dices todo rapidísimamente, ¿no? Para tratar de ilustrar la tesis de que la ruptura, ¿verdad?, con los dogmas tradicionales en España venía de atrás, venía de la Edad Media, y que la Inquisición española, es decir, que no es una novedad que haya llegado a España al final, ¿verdad?, al final, pues el siglo pasado, incluso en tiempo de la República, y algunos se me apuran cuando ganó las elecciones el PSOE, se me apura, ¿verdad?, cuando murió Franco, es cuando llegó ya la libertad, ¿sí? Pues, sino que la libertad de pensamiento, esto era muy anterior en España. Y entonces, para ilustrar cómo la Inquisición, los inquisidores, que eran juristas, sobre todo eran juristas, pues tenían el sentido común propio de un jurista, ¿verdad?, y sabían evaluar las cosas en principio, pues estaba comparando los milagros de Ludum y las energúmenas de San Plácido, aquí cerca de Madrid. Las dos situaciones son lo mismo. Son unas monjas, de la cual la madre superiora, Aristócrata y tal, se enamora del capellán que va allí. Este hombre honesto, pues no quiere saber nada, y entonces le acusan de endemoniado, le hacen un proceso tal, termina quemándolo vivo, ¿eh? En la época de Richelieu, ahí lo queman vivo. En España, una cosa parecida, ¿verdad? En España todavía es más pintoresco, porque allí el capellán en cuestión pues empieza a producir hijos en las monjas, ¿verdad? Aquellos que dan animarse, también endemoniado, etcétera, y entonces ya no se lo creen que esté endemoniado y lo trasladan a un convento. Es decir, díganme a ver qué fanatismo había en un lado y en otro, ¿eh? Donde había más fanatismo, donde había más comprensión por parte de los inquisidores. Por aquí cuando quemaban vivos no era por razones religiosas ni historias, era por razones políticas, ¿verdad? Cuando la cosa se ponía seria. Entonces no había bromas. Era cuando incumplían leyes políticas, de dictámenes políticos, que la cosa era muy seria porque eran delitos de sedición prácticamente. Bien. Pero entonces todo este tipo de recuerdos que estoy haciendo es para tratar de demostrar que la filosofía de la religión no podía aparecer en el cristianismo. En su lugar estaba la teología fundamental, como se llamó luego, ¿verdad?, o los preámbulos fidei, que de algún modo ya introducían un análisis racional que, según
por lo menos la tradición tomista, principalmente, como sabes perfectamente, la tradición tomista insistía, y una tradición tan potente que mereció la condenación varias veces de los propios obispos, el obispo Tentier de París, ¿verdad?, que condenó a Santo Tomás, y otras muchas anécdotas de esta índole. Y donde se sabía claramente, y yo en este punto creo que Santo Tomás es una figura absolutamente incomparable en cualquier otra religión, ¿verdad?, todavía más que Averroes, si me apuras, quizá porque fue después y porque bebió de él bastante. Entonces, Santo Tomás ve clarísimamente el estado de la cuestión, enfrentándose a la tradición fideísta, efectivamente, ve la cuestión, y Santo Tomás pretende discriminar enteramente lo que es la religión y la religión natural, el concepto de religión natural, que viene de los estoicos, como bien sabido, sigue viviendo Santo Tomás. Santo Tomás tiene el mismo concepto de religión natural que pueda tener Cicerón o que pueda tener Varrón, es decir, es la misma tradición de la religión natural que tiene de lo que después se llamó religión natural en el Renacimiento, precisamente con el neoestoicismo, Lipsius, etcétera, y Bodin, el famoso coloquio Talomere de Bodin, es decir, donde se ofrecen pues los supuestos fundamentales de la religión natural, a saber, pues que existe Dios, ¿verdad?, que Dios es creador del mundo, providente, que el hombre es inmortal y que debe reverencia a Dios y respeto a Dios. Y entonces, esto es la religión natural. Lo demás son, pues eso, lo mismo con diferentes ritos. Lo de Natán el Sabio, que recordabas tú. Pero claro, eso es un modo teológico de decir. Lo de Natán el Sabio, lo de Lessing, claro, son lo mismo porque tiene que ser lo mismo porque quita todas las diferencias, ¿sí? Hay un historiador de España, precisamente, una historia muy conocida de España, cuyo nombre no quiero acordarme, donde dice, abundando en cómo los moros y cristianos en el fondo somos lo mismo, porque hemos convivido durante 8 siglos, dice, total, dice San Juan de Damasceno, dice este historiador, San Juan de Damasceno dice que, a fin de cuentas, el islamismo no es más que una herejía del cristianismo. Y como es una herejía, pues nada más se diferencia en cosas como pueda ser que la divinidad de Cristo y la Trinidad. Pues son cosas menores. Pues excusa decir cosas menores. precisamente por el dogma de la Trinidad se produjo la batalla de Covadonga, ¿verdad? Porque los moros que venían eran monoteístas que iban a luchar contra los politeístas, por lo menos oficialmente. La lucha era contra los politeístas, y en todas las crónicas árabes de la historia de España, los politeístas son los cristianos, porque adoran a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras Alá, que es único, y es justo decir la divinidad de Cristo, que es la blasfemia de las blasfemias desde el punto de vista de los musulmanes. Es decir, que un hombre es Dios, y para los judíos, como para los judíos, es una blasfemia absoluta. Entonces, las diferencias explican perfectamente que por qué Santo Tomás se da cuenta perfectamente de la situación, incorpora la idea de religión natural, de religión filosófica, diríamos, por lo menos Santo Tomás, yo siempre he comparado que la posición de Santo Tomás es la misma que la de Voltaire, prácticamente la misma que la de Voltaire, en cuanto a religión natural. Y además esto con textos a la vista, comparando la posición de Santo Tomás y la posición de Voltaire, por ejemplo, y mucho más la de Rousseau, claro, porque Rousseau, a fin de cuentas, Rousseau con lo del vicario saboyano, pues todavía es más cristiano, diríamos. Pero la idea de Voltaire contra la Iglesia Católica, en el fondo, Voltaire mantiene una religión natural exactamente igual, la teoría exactamente igual que la de Bodin o la de Santo Tomás, o la de los estoicos, que aparecen en los diálogos de la religión natural de Hume, una visión de la religión natural en las posiciones que he dicho, y después viene una religión positiva, unas religiones positivas, que son estos ritos de cursa de que tú hablabas, unas religiones positivas, pero que la diferencia está, y es importante la diferencia, claro, la diferencia es que para Santo Tomás, y todo lo que significa, estos ritos positivos que acompañan al núcleo de la religión natural están por encima de la religión natural. Es decir, elevan ese núcleo por encima de la religión natural. Son sobrenaturales. Mientras que esos ritos positivos que acompañan al núcleo de la religión natural, en el caso de la Ilustración de Voltaire, por ejemplo, no están por encima ni la elevan, sino que la rebajan hasta el grado de superstición y de verdadera infamia, como vino a decir Kant. Es decir, degradan completamente la naturaleza humana. Es decir, todo aquello, en el momento en que se diga una sola palabra de revelación, ya está la naturaleza humana degradada porque la razón ha dimitido de sus funciones. Y entonces, pero sin embargo, esta doctrina de la doble componente, ¿verdad? El doble componente de la religión, un núcleo racional, la religión natural,
y un sobreañadido, que en unos casos es sobrenatural y en otro caso es infranatural, entendiendo por natural la razón, sobreracional o infrarracional, esto en el fondo no quita las diferencias entre uno y otro en cuanto a la religión natural se refiere. Entonces, en esta tesis, claro, se comprende por el texto que he leído del Papa, de Pío V, pues que en el catolicismo la aplicación de la filosofía sea completamente necesaria constantemente, pero no es filosofía de la religión porque la filosofía de la religión no se plantea problemas porque no se los puede plantear, como tampoco lo puede ser en Voltaire. ¿Por qué razón? Porque precisamente si la filosofía está entendida a lo largo de toda la media y moderna como el uso de la razón, primero, en el caso de Santo Tomás, y perdónenme la simplificación, en el caso de Santo Tomás es imposible aplicar la razón a lo sobrerracional, ¿verdad? Por definición, es imposible aplicar la razón a lo sobrerracional porque aquello excede la filosofía. La filosofía se aplica al núcleo racional, pero al núcleo sobrerracional es imposible aplicarla. En el caso de la Ilustración, aplicar la razón a lo que está por debajo de la razón tampoco es filosofía. Eso es lo que llamamos hoy psicología, antropología o lo que fuera, o psiquiatría, ¿verdad? Eso no es filosofía. Como no lees el Tratado Teológico Político o la historia natural de la religión de Hume. Eso es otra cosa diferente. O es simplemente sociología, que es el caso más frecuente de la Ilustración, de la tendencia de Volney, etcétera, en donde renuevan la famosa teoría de la religión de Critias, en la época de los sofistas, en la República de Platón, etcétera, en donde la religión es simplemente una impostura urdida por los sacerdotes para engañar al pueblo, ¿no? Y entonces la religión se explica pues de un modo puramente sociológico, pero entonces tampoco es filosofía de la religión. Como tampoco es filosofía de la religión esta misma visión de la religión desde el punto de vista sociológico, que es la que el marxismo ha expuesto últimamente. La religión es el opio del pueblo, sea el opio como bebedizo, ¿verdad?, sea el opio como entontecimiento o como fórmula que utiliza el pueblo oprimido para poder mantener su situación, ¿verdad?, de opresión, pero en todo caso todo esto es filosofía, todo esto es psicología o sociología. Y entonces eso no es filosofía. Yo precisamente siempre he partido de diferenciar lo que es filosofía de la religión, o lo que puede ser, y lo que no es filosofía de la religión, sino ciencias de la religión o ciencias ficción. Toda la teoría marxista de la religión, a mi juicio, no, es decir, el marxismo en líneas generales, no tiene una filosofía de la religión. Esa es la tesis fundamental y es la razón por la que yo escribí este libro, dentro de unas coordenadas en donde estaban figurando esencialmente los puntos de vista marxistas. Es decir, el marxismo Marx no desarrolló una teoría de la religión, ni la desarrolló Engels, ni Kautsky, que habló tanto sobre el cristianismo, ni otros marxistas posteriores como el propio Godelier, ¿verdad?, que tanto se ha interesado como antropólogo desde el punto de vista marxista por analizar religiones africanas, etcétera. En donde tampoco hay absolutamente filosofía de la religión. Aquello es funcionalismo sociológico, que hay bastante, es funcionalismo sociológico, pero como puede hacer cualquier sociólogo, y además funcionalismo necesario, claro, porque explica las razones por las cuáles son las funciones sociales de las religiones de cualquier tipo que se mantengan. Entonces, según esto, la filosofía de la religión, ¿por qué no es filosofía de la religión? La respuesta que yo puedo dar es la siguiente. Pues porque el objeto de la filosofía de la religión, como tal filosofía, no puede empezar haciendo distingo de lo sobrenatural y lo sobrerracional y lo racional y lo infrarracional, sino que la religión es la religión, es todo junto. Todavía diría más, la religión es la religión positiva. Las religiones son las religiones positivas. Exactamente igual que pasa con las lenguas, porque todos sabemos que son cosas del siglo XVII y XVIII, el derecho natural, la lengua, los lenguajes naturales y la religión natural y tantas cosas más, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que en el siglo XVII y XVIII y posteriormente, pues la pretensión de hacer un lenguaje universal, un lenguaje natural, el lenguaje natural de los hombres, que siguiese por encima de la Torre de Babel, precisamente idea de Cusa también. Nicolás de Cusa tenía una teoría verdaderamente, fantástica, pero curiosa, ¿verdad?, según el cual había, no sé si 72 lenguas, después de la Torre de Babel, y entonces que venían de unas fuentes comunes, que es un poco la teoría que después desarrolló Marx en la época de Stalin, ¿verdad?, con la teoría de que las lenguas eran superestructuras de los oprimidos y las lenguas por tanto eran el lenguaje de los opresores. Bien. Entonces, se trataba de encontrar el lenguaje anterior a la Torre de Babel.
Y ese lenguaje natural, universal, por tanto, pues sería el lenguaje auténtico. Ahora bien, ¿quién habla de ese lenguaje? Nadie. Yo cuento muchas veces una anécdota que cuenta Eugenio Dors con respecto a su hijo, que un día le pregunta a su hijo, no sé cuál de ellos, le pregunta, oye papá, ¿qué es el Volapük? Y dice, es la lengua universal. Dice, ¿y cuántos la hablan? Dice, nadie, no la habla nadie, ¿verdad? Es decir, esta lengua universal no la habla nadie. Es decir, esta lengua universal, pues, no es objeto de los lingüistas. Una palabra, los lingüistas no estudian la lengua universal, ni los filósofos del lenguaje estudian la lengua universal más que después de las otras. Igual pasa con la filosofía de la religión, o con el derecho natural. Los derechos naturales tiene importancia todavía mayor, pero no podemos aquí atacarlo. Desde el punto de vista de la filosofía de la religión natural, la llamada religión natural, no la practica nadie, porque no se llama religión. Es una moral o otra cosa diferente. No es religión, sencillamente, porque las religiones son los ritos positivos, eso es lo que es antropológico, se llama religión. La religión natural, la religión filosófica, pues es una religión de filósofos, claro, pero ni de ellos siquiera, en el caso de Rousseau, que el vicario saboyano, claro, pero el vicario saboyano, pues ¿quién es? El hombre natural, el que tiene el corazón todavía sin manchar, ¿verdad? El que tiene escritas las leyes de Dios en el corazón, ¿verdad? Claro, cuando sabemos hoy que el vicario saboyano es el australopiteco, ¿verdad? El buen salvaje, pues entonces a ver dónde queda el corazón que tiene escrito esas leyes eternas, está escrito Dios. Total, que entonces, según la tesis fundamental mía, vamos, porque esto es muy largo y hemos determinado ya que hable el público. La tesis fundamental en esta vuelta del revés, en esta retransformación del cubo, que me estoy teniendo en la cabeza para no desviarme demasiado, ¿verdad? En esta transformación del cubo, la diferencia fundamental, yo creo, que hay es esta. Que la presentación que haces de la filosofía de la religión, que es por otra parte muy tradicional y muy frecuente, y que la hace el propio Hegel también, pero claro, Hegel depende de cómo se lea, claro, porque Hegel dice en la primera lección de su filosofía de la religión, dice la filosofía de la religión que vamos a hablar es la filosofía de la teología natural, claro. Habla de Dios, que claro, pero lo que no se puede, a mi juicio, absolutamente es, cuando lees a Hegel, estás leyendo a Dios como si fuera el Dios de los cristianos, ¿verdad? O el Dios de los católicos, ni siquiera el Dios de Lutero, porque la referencia es realmente diferente. Es decir, cuando el Dios del que está hablando Hegel es el hombre, pero no el hombre que conoce a Dios, es que en el espíritu del universo general Dios se hace. Le preguntaban a Hegel, ¿existe Dios o no? Y decía, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Es decir, Dios no existe en el sentido de la religión católica, Dios está en devenir y a través del proceso de la naturaleza, que se hace espíritu en sí, para sí, etcétera, pues allí está Dios. Entonces, cuando Hegel está hablando de la filosofía de la nueva teología, está hablando de algo que es el espíritu absoluto, que es las tres fases del espíritu absoluto, pero que no tiene nada que ver. Es decir, Hegel está, a mi juicio, totalmente, no ya secularizando, está liquidando completamente la teología en el sentido tradicional, totalmente liquidándola, porque tampoco es panteísta. Tampoco se puede decir que sea panteísta, porque la naturaleza de Hegel no es panteísta en absoluto, no es divina. Lo único divino es cuando el espíritu absoluto, después de pasar por el espíritu objetivo, subjetivo, objetivo, absoluto, ¿verdad? Es cuando empieza ahí a hacer la religión. Entonces, Hegel no es un panteísmo, Hegel es simplemente que con el nombre de Dios ha cambiado totalmente la referencia. Y entonces no está diciendo que Dios sea, que el hombre, que Dios sea el hombre, que es lo que él cita muchas veces de Jesucristo, ¿no? La religión de Jesús. Está diciendo que Dios es el hombre, que no es otra cosa, que Dios es el hombre, que Dios existe, sí es el hombre, pero como el hombre está haciéndose, pues, y además el hombre como espíritu, naturalmente, no el hombre de la antropología, que es la primera parte del sistema del espíritu, ¿no? La antropología en lo de la cosa es diferente, bien. Entonces, de ahí la diferencia enseguida entre la izquierda y la derecha hegeliana en este punto, como sabéis, se separan inmediatamente la cuestión, y de ahí la ambigüedad continuamente cuando se hace ahora una relectura de Hegel desde el punto de vista teológico, que a mi juicio es una tergiversación completa porque es volver a bautizar a Hegel lo que Hegel se había quitado el bautismo, me parece a mí. Pero bueno, como siempre hay una zona de ambigüedad, pues siempre hay textos suficientes para poner una cosa y la otra. Bueno, lo fundamental que yo creo que podría decir, para
para explicar, vamos, las diferencias, es esto, que a mi juicio la filosofía de la religión no tiene nada que ver con Dios. Que el objeto de la religión no es Dios, que eso es una tradición, una rutina, ¿verdad? Terminológica que viene por la historia, claro, por la tradición de nuestra disciplina, por la tradición más bien gremial, si se quiere, y dentro del espacio de la clasificación de las ciencias, ¿no? Pues aquellas que empezaron a hacer en el siglo XVIII y en el siglo XIX, Ampère, etcétera, que son interesantísimas para ver dónde se va situando cada una de las disciplinas que van saliendo. Es decir, en esa tradición que tenemos de gremial, vamos, académica, universitaria, de ir clasificando las disciplinas, ver que aparece efectivamente nombres nuevos, de repente aparece sociología, de repente aparece filosofía de la religión, para designar cosas diferentes. Claro, yo he sostenido siempre y sigo sosteniendo que cuando aparece una disciplina nueva y se consolida, ¿verdad? No simplemente cuando aparece y simplemente queda dentro del arco de los dientes, que diría Homero, ¿verdad? Que lo ha dicho, ¿verdad? Lo que dice no sale del arco de sus dientes. Entonces, cuando alguien pone el nombre a una disciplina y la disciplina se consolida, es decir, sale fuera del arco de sus dientes y es aceptada con un nuevo consenso, es porque no se trata de un nombre solo, sino que se trata de una verdadera revolución. La sociología de Comte, cuando Comte inventa la palabra sociología y la propone como objeto de una disciplina, inmediatamente sale toda la crítica, pero es que antes no había sociología, es que Aristóteles no habló de la familia y del Estado y demás, y es que y así sucesivamente, ¿no? Es que no había una tradición sociológica en el Renacimiento, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera, Ferguson, etcétera, es que no había, pues, pero es que lo importante de la sociología no es que haya salido un nuevo nombre, que haya puesto un nombre nuevo, es lo que está negando ese nuevo nombre. Es decir, ¿qué es lo que está negando la sociología de Comte? Es decir, cuando en el sistema de las ciencias de Comte aparece la sociología en último lugar, sociología que se llama la física social, ¿qué es lo que está diciendo Comte? Primero, que no hay teología. Está negando la teología totalmente, radicalmente. La teología forma parte de la vida de los universitarios, que es sociología. Segundo, que no hay psicología. La psicología es imposible y la psicología se convierte a veces en sociología. Y entonces, la sociología de Comte, en el espíritu del creador, no es simplemente un nombre, es una reorganización completa del mapa mundi de las ciencias, ¿no? Pues igual pasa con filosofía de la religión. La filosofía de la religión tiene, sobre todo en Hegel, porque Sturgenau estoy de acuerdo que se dio el nombre seguramente por obligación lógico-combinatoria, que tenía, claro, porque ¿cómo no iba a dar el nombre si estaba ahí casi ya, obligado, ¿no? Pero quien a mi juicio la filosofía de la religión la incorpora en un sistema, si no hay filosofía, claro, es Hegel. Y allí realmente la revolución es completa, porque Hegel está negando la teología totalmente. Niega la teología completamente, aunque conserva los nombres, conserva las palabras, pero con esa ambigüedad del sistema hegeliano. Esa ambigüedad para que quiera recibir ambigüedad, ¿verdad? Pero a mi juicio no hay ninguna ambigüedad. Bien, entonces la tesis que yo mantengo, porque claro, tú sabes perfectamente que la tradición germánica ulterior, pues incluyendo de lo eterno del hombre, de Max Scheler, ¿no? Pues ahí la filosofía de la religión, o toda la tradición fenomenológica de los tiempos de Husserl y demás, esa tradición fenomenológica que eran cristianos, el Hesen, los valores de los santos, ahí tienes un caso claro de un sacerdote católico, que escribe un libro sobre los valores de los santos, desde el punto de vista fenomenológico, que es filosofía, Rydberg mismo, es decir, son intentos, todos ellos derivados de Scheler, la filosofía de los valores, en donde más o menos se intenta mostrar que a Dios únicamente se puede llegar por la religión, y que entonces que la religión, que Dios no se le puede tratar pues al modo escolástico, ¿verdad? Como un teorema de la física de Aristóteles, del libro Estado de Aristóteles, donde aparece el acto puro, el primer motor, sino que el concepto de Dios hay que llegar a través de las religiones. Y entonces, a través de la religión se puede llegar a Dios. Bien. Por tanto, la interpretación de esa filosofía de religión, que ha sido con ese nombre acuñado a través de Hegel, está siempre recordando, más o menos, la idea de Dios, ¿verdad? La idea de Dios, porque si no trata de Dios, sí a través de él trata de Dios, o de los nombres de Dios, o de algo que de algún modo llega a Dios, porque la filosofía de religión, en el fondo, la religión
se convierte en algo que tiene que ver con Dios. La teoría de Zubiri, para citar una referencia en España, ¿no? Si no se llama Dios, se llama el ser fundamentante, la poderosidad absoluta y todas esas cosas tan solemnes que dice Zubiri, ¿no? Entonces, la idea de ese Dios que está fundando y fundamentando, que está en la religión, etcétera, yo creo que siguen prisioneras de la tradición histórica, claro, con lo cual es totalmente natural y explicable, y entonces la tesis, en ese sentido más radical, del animal divino, es la siguiente, que la filosofía de la religión no se refiere a Dios, que hay que desconectar completamente la idea de Dios de la idea de la filosofía de la religión. Es evidente, por lo que estamos diciendo uno y otro, que contar el desarrollo y la historia de la filosofía de la religión depende de una filosofía que se tenga. Es imposible absolutamente hacer una historia de la filosofía de la religión sin estar presuponiendo implícitamente los presupuestos sobre la filosofía de la religión. Entonces, quien supone, en mi caso, o parte de posiciones radicalmente ateas, pero sin la menor concesión, absolutamente, ¿verdad? Totalmente ateas. Y la experiencia que cada uno tenga de una religión es un caso particular de la famosa cuestión de Merton sobre el afuerismo y el entrismo, ¿verdad? Que viene a ser lo de Pike, bueno, de otra versión, desde el punto de vista de Emil y Ethic, ¿verdad? El punto de vista del aforismo es que para conocer, o del entrismo, vamos a ver, insight, el punto de vista del entrismo es que para conocer algo hay que estar dentro de ese algo. Lo cual implica, por ejemplo, es que para conocer a la mujer hay que ser mujer, ¿verdad? Y que únicamente puede escribir sobre las mujeres, o sobre los varones. Que para conocer a los romanos hay que ser romano, ¿verdad? Y para conocer a los negros, esto lo han dicho toda la literatura de la negritud, de la época de Sartre y demás, para conocer a los negros hay que ser negro, porque ¿quién va a hablar de la negritud si no son los negros? Claro, y de la blanquitud, pues claro, los blancos. Entonces, según esto, y claro, y por tanto, para hablar del cristianismo hay que ser cristiano, y para hablar de los musulmanes hay que ser musulmán, etcétera, etcétera. A mi juicio, este adentrismo es la negación total de la ciencia y de la filosofía. Por eso, yo rechazo de plano que sea preciso conocer o participar de una religión. Lo mejor es decir, la condición que yo pongo como condición necesaria, aunque no es suficiente, es precisamente no tener ninguna religión. Es decir, la filosofía de la religión solamente puede empezar por los ateos. Es una tesis radical, y si no, no hay filosofía de la religión, sino pues teología fundamental encubierta, o psicología, otra cosa totalmente respetable, no digo yo no, pero no es filosofía de la religión. Entonces, ¿por qué? Porque naturalmente si uno parte del ateísmo y supone ya dada la crítica, por supuesto, de la crítica en el sentido de fe, de cualquier fe confesional, simplemente si no es cristiano ni musulmán, ni budista, ni testigo de Jehová, absolutamente no es nada de eso. Entonces, y esto como condición imprescindible para poder acercarse a la religión, entonces se dirá, a mí me han dicho varias veces, y entonces usted, si se declara ateo y no confesional, ¿por qué se interesa por la religión? No será, me dice algún crítico psicólogo profundo, ¿verdad? No será porque usted tiene una fe muy profunda que la tiene más clara. Eso lo dice usted, yo en la vida la he tenido, ¿verdad? Desde más tierna infancia, ¿verdad? Entonces resulta que no será, es un poco como el argumento ontológico. Por ahí hay alguien que está gritando, ¿está nervioso o qué? Ah, no, bien. No, porque si estaba nervioso es otra cosa. Bien. Perdón, ¿eh? Es que te retiras mucho. Sí, no es para no tirar el micrófono, para no tirarlo. Es por respeto al micrófono. Entonces, quiero decir que, entonces, si la situación ante la religión es de la pregunta que me hacían varias veces, ¿no? Entonces, ¿por qué se interesa por esto? Hombre, pues es natural, precisamente por eso me intereso. Precisamente por eso Pío V decía que un cristiano no tenía por qué interesarse por la filosofía de la religión, ya tenía todo resuelto, claro. Es decir, precisamente alguien que no tiene fe, ni la ha tenido nunca, no digo que la haya perdido, porque ha ganado y no tenerla, ¿verdad? Porque se le ha perdido la fe, bueno, de que ha perdido la fe, pues no, yo no, bien. Entonces, la idea de
¿por qué te interesas? Pues precisamente por eso, como un individuo, creo yo, puede ser tan oligofrénico de considerar a las religiones como una cantidad despreciable, ¿verdad? Si es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde todo, en cualquier sociedad que tú la veas, hasta el presente, ¿verdad? Es decir, no es algo que sepa, aunque estuviera ya acabada, pues los siglos y siglos que ha recibido la influencia y la presencia de la religión no se pueden menospreciar. Es decir, hay que entender lo que es eso, hay que entender la religión. Es decir, yo muchas veces he puesto un ejemplo, pero que no tiene la menor intención agresiva, ¿eh? Digo, te lo anuncio, ¿no? Es simplemente un ejemplo... ¿Y por qué me lo anuncias a mí? No, hombre, pues estoy refiriéndome a ti. Es un ejemplo pedagógico puramente. Digo, exactamente igual que un médico, ¿verdad?, se interesa por los tumores, no hace falta que tenga el tumor él, ¿verdad? Cuando un médico está curando a un tumor, no hace falta que tenga el tumor, simplemente cura el tumor. Y es más, lo cura porque no lo tiene. Si estuviera ahí con el tumor en un grado avanzado, no podría curarlo. Pues un poco esta es la posición. Es decir, yo creo que la religión es una realidad, es un fenómeno dentro del campo antropológico de tal magnitud, ¿verdad?, que el que no se interese por él está ciego completamente. Es absolutamente imprescindible. Y entonces, yo creo que tú has dicho que la filosofía de la religión va unida a la historia, a la filosofía de la historia. Aquí mi discrepancia, o si quieres, mi reorganización de ese dibujo sería, va unida más que a la historia, a la prehistoria de la humanidad, ¿verdad? Es la prehistoria. Es decir, las fuentes de la religión están en la prehistoria. Y entonces, si la religión ¿qué es la religión entonces? ¿Qué es la religión? Pues la opción la alternativa, mejor dicho, de la que parte es la siguiente: la religión es ante todo. Una vez que se han quitado los supuestos, claro, si no, no puedes decir esto. Por eso yo estoy poniendo las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Y estoy diciendo que hace falta, en principio, suponer que estamos en posición de ateísmo y de aconfesionalidad absoluta. Y al mismo tiempo, claro, de interés por el asunto, porque si no, no habría caso. Y entonces, actitudes que solo muy tardemente se han podido alcanzar, como sabemos. Es decir, el poder haberse desligado de las religiones en estos términos, pues, ya digo, yo creo que nuestra tradición, nuestra historia ha sido espinosa en Holanda, por razones coyunturales muy próximas. Tú has presentado muy bien las dificultades que tuvo Kant con sus escritos, ¿verdad? Es justo decir, Hegel estuvo andando espinosa, no digamos, también, pero a pesar de todo pudo publicarlo, y sabemos en España por lo que ha pasado, vamos, continuamente. Yo recuerdo todavía, para que lo sepan los jóvenes, año 1945, 44 y 45, en una biblioteca magnífica de los jesuitas de aquí de Madrid, de Villa San José, no sé si viste ya. Pablo Aranda. Sí, yo era muy amigo del padre Señal, que era un tipo de primera, ¿no? Y este hombre, pues, me conocía perfectamente, me conocía y me llevaba a Villa San José para que leyera libros, precisamente de religión y cosas de ese tipo, prohibidos. Kleiderer y Reimarus, todo aquello, ¿sí? Todo aquello, bien. Pues yo aquellos libros los leía de la siguiente manera, aconsejado por él. Me cogía las disputaciones metafísicas, un folio de Suárez que tenía allí, me las ponía encima porque de vez en cuando entraba allí otro clérigo, ¿verdad?, y te miraba lo que estabas leyendo. Y según lo que leyeras, ya no te dejaba entrar. Es decir, que estabas allí, esto año 47, enteramente con las diputaciones, cuando había un pasillo, cuando había la puerta ponías ahí el libro y ya veías que estaban leyendo. Esto es histórico, ¿eh? Año 46, en Madrid, frente a Serrano, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues estamos ajustados. Padre Señal, Ramón Señal. Bien, entonces la situación es la siguiente, a mi juicio. Ha sido muy laborioso por razones sociales, es decir, no tiene ningún mérito personal, son las circunstancias sociales las que han determinado en unos países o en otros, según en unas ciudades o en otras, etcétera, han sido circunstancias sociales, objetivas, los que han permitido pues mantener posiciones cada vez más extendidas de absoluta indiferencia hacia la religión y hacia Dios, y entonces resulta un poco raro que el que es totalmente diferente se ocupe de estas cosas. Por eso te pregunto a los periodistas, ¿por qué se interesa de esto? Pero como también te resulta raro que te preguntan también que por qué te interesas de Apolonio de Tiana, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, eso es propio de la ignorancia y la incultura de nuestros conciudadanos que tenemos hoy.
Entonces, ¿qué quiere decir al afirmar que la filosofía de la Iglesia no tiene nada que ver con Dios? Pues quiere decir que tiene que ver, creo, con lo que llamamos religiones positivas. Y afirmar que las religiones positivas son algo que tengan que ver con Dios, eso ya es mucho afirmar. Es mucho afirmar. Porque, primero, la idea de Dios, tal como yo la entiendo, la idea de Dios, bueno, la idea de Dios de las religiones del libro, de las tres grandes religiones, es una idea muy tardía, históricamente, muy tardía. Y si no, que se me presenten. Si vamos a la Biblia, por ejemplo, pues tú sabes perfectamente, porque eres profesional del asunto, todas las cuestiones sobre Yahvé, sobre las cuestiones sobre los diferentes Adonai, es decir, todos los nombres de Dios ahí, qué función tiene Moisés, el monoteísmo, la monolatría, etcétera. Es decir, la historia de la religión, en una escuela de animal divino, yo tengo, precisamente a raíz de un congreso que hubo sobre este asunto, de hebraístas y demás, una hipótesis sobre una vía hebrea hacia el monoteísmo, ¿verdad? Una hipótesis que es distinta, a mi juicio, de lo que pasa con la filosofía griega, ¿no? Por eso, la vía hebrea hacia el monoteísmo preservó siempre a los judíos del ateísmo, cosa que los griegos nunca estuvieron vivos. El dios de los filósofos de los griegos, que está posiblemente prefigurado pues ya en Parménides, pero sobre todo en Aristóteles, que es el que inventa, a mi juicio, la teología, es Aristóteles, es el dios de los filósofos, es el acto puro, etcétera, el primer motor, el pensamiento del pensamiento, es decir, que lo describe ya con rasgos que se van a aparecer después, aunque no es Dios. Yo el argumento de Aristóteles me hago fuerte ahí porque es uno de los argumentos fundamentales que yo tengo, para disociar la religión de Dios. Sí, Aristóteles, yo creo que es una tesis que se puede defender, hombre, nunca se puede defender con esa radicalidad porque Aristóteles no sale tampoco como de la nada, ni mucho menos, ¿no? Pero en la obra de Aristóteles está la teología construida como tal teología, y además designada como tal, ¿verdad? Y además con unas características que después han sido esenciales para toda la teología musulmana, claro, dada la directísima vinculación de los musulmanes a través de Mahoma con Aristóteles, cosa que los cristianos no lo tuvieron, más que muy tardíamente, a través del descubrimiento de Aristóteles. Y entonces la idea de Aristóteles y del Dios de Aristóteles es un Dios en el cual la religión es imposible. Esa es la tesis fundamental que yo he defendido constantemente y que naturalmente es muy difícil de defender y de sostener, pero yo la sigo sosteniendo porque los argumentos que me dan en contra pues no me parecen suficientemente fuertes para retirarla. Sí, según Aristóteles, la distancia entre Dios y el mundo finito no hay proporción, no tiene ninguna proporción. Es decir, el mundo es lo que le llaman la naturaleza es un conjunto de cosas que se mueven, corpóreas por tanto, incluyendo los astros, con diferentes materias que están moviéndose continuamente. Los astros son divinos, efectivamente, pero no es el Dios de que se habla, porque en este punto, al declarar la divinidad de los astros Aristóteles, divinos porque son inmortales, incorruptibles, eternos, ingénitos, etcétera, etcétera, al atribuir a los astros las características que los griegos ponían en Dios, entonces está haciendo un fetichismo, literalmente, en el sentido de Conte. Aristóteles está siendo un fetichista al declarar, cosa que Platón lo había superado con su teoría de la doble astronomía, ¿verdad? Pero precisamente el realismo aristotélico, pues recae, precisamente por ese su naturalismo, recae en un fetichismo. Pero, en cambio, a la vez, inventa ese Dios puro, ese Dios que es inmaterial, que es inmóvil, que es eterno, etcétera, pero a costa de negar toda la proporción con el mundo. Sí, resulta que Dios no ha creado el mundo, Dios no lo conoce, y entonces, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaca y en otros muchos puntos, para que haya amor hace falta una proporción, y proporción en el sentido aritmético de la expresión que hablábamos ayer, proporción en el sentido de que si hay un término infinito no hay proporción, la proporción se mantiene entre cosas finitas, para que, creo que se llama proporción hoy día en la aritmética, es el mismo concepto de la proporción, y para que haya proporción hace falta que los proporcionados sean finitos. Entonces, como Dios es infinito, no cabe proporción. Pero el amor y la amistad suponen proporción entre el amante y el amado. Y cuanto más distancia hay, o si hay muy poca distancia, el amor desaparece. Y la amistad desaparece. Dice Aristóteles, por eso muchas veces preferimos que el amigo no llegue a esferas políticas, esferas superiores, porque entonces perderíamos la amistad con Dios. Entonces, no hay amistad posible, dice Aristóteles, entre Dios y los hombres. Entonces, si la religión es amor, por ejemplo,
Deus Caritas Est, ¿verdad? La idea cristiana de San Juan, etcétera. Entonces Aristóteles absolutamente está, con su teología, está disociando completamente la religión. Y esto fue percibido ya cuando se prohibió la ética de Nicómaco en el siglo XVI en España. Estuvo pues prohibida y interpretada porque era muy fuerte. La primera vez que se traducía al español, Simón Abril, ¿verdad? La ética, entonces esto sonaba muy fuerte en aquellos oídos, por lo menos era aquello que decían los censores, piarum aurum ofensiva, ¿no? Aquellas cosas sonaban muy raras, bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Dios de la teología, es un Dios pues muy refinado, propio de unas civilizaciones ya muy adelantadas, que a mi juicio empiezan con la filosofía griega. Entre los judíos la figura de Filón es fundamental. Filón es judío, Y claro, se habla mucho de Akenatón y de la tesis de Freud, ¿verdad? Sí, la tesis de Freud y otros muchos investigadores, es decir, si Moisés realmente cuando descubre el monoteísmo fue después de su estancia en Egipto, hacia el siglo III a.C., la época de Ramsés, ¿no? En fin, esa discusión tan tremenda que hay entre los helenistas. Pero la cuestión es si el monoteísmo judaico, que se supone que es el antecedente de los demás, pues cosa errónea a mi juicio completamente, porque el cristianismo, a mi juicio, sobre todo el cristianismo que es históricamente real, después de Constantino, el cristianismo es la Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y eso a mí me parece que negar eso lo podrá negar cada cual según su fe, pero la Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Si no hay Trinidad no hay segunda persona y no hay unión hipostática. Se dirá, no es que ya no creemos en esto, pues muy bien, no creas. Hay un amigo mío que es profesor de Salamanca, teólogo, que dice que el pecado original es un mito. Pues muy bien, me parece bien que lo diga, pero usted por qué sigue explicando allí con el cargo del presupuesto del 1%, lo que fuera, ¿verdad? Es decir, que me parece muy bien que usted piense así, pero eso no, vamos. Es que esto es una cosa revolucionaria, pues muy bien, pero está usted confundiendo al personal, ¿verdad? Porque eso no es lo que... El pecado original, bien. Entonces, otra cosa es que eso está dentro de la evolución homogénea del dogma cristiano que decía el otro, ¿verdad? Aquí el padre Marinsola, y esa evolución homogénea es tan homogénea que después de aquello sale otra cosa distinta, sale otra especie diferente, puede ser. A mí me daría pena porque por eso me gusta mucho la encíclica del Papa, fíjate por dónde, otro criterio, La encíclica del Papa a mí me ha gustado mucho, claro, porque desde mi visión del catolicismo, claro, esto es seguir realmente el catolicismo. Es un poco que a alguien que le gusta pues qué sé yo, los cánones de la tonalidad, de la tónica y dominante que decíamos ayer en la música clásica, pues te gusta que de repente venga Stravinsky y te componga allí una cosa que parece Bach, en ese sentido. Y porque, repito, la Iglesia Católica tradicional, pues tiene tal capacidad de organización, de fuerza, organizativa, que realmente es una cosa asombrosa. No solamente me asombró a mí, me asombró a Augusto Conte, a Lenin, ¿verdad? Así que la Iglesia Católica, yo no creo que haya algo comparable en toda la historia de la humanidad. Y por eso a mí me da cierta nostalgia, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es nostalgia, lo he dicho retóricamente. Me da, no sé, una cierta incomodidad el que se pierdan aquellas cosas, pues como me da exactamente lo mismo que me da pena entrar a una catedral y no oír el órgano y oír ahí unas guitarras tocando. Es de ese tipo estético, ¿no? Es decir, que tú vas a una catedral y agradeces que suene el órgano, ¿verdad? Pero si tocas ahí unas guitarras eléctricas y la misa gitana, dices, hombre, pues no me fastidie, para eso no entro, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pues es exactamente lo mismo. Cuando yo voy a la iglesia católica, me gusta oír a un predicador que te hace un discurso allí con una fórmula latín, ¿verdad? Y luego empieza a desarrollar un tema, eso me gusta mucho, y además con el órgano. Pero si vas allí, uno me empieza a decir que si es una ONG, se convierte en una ONG, ¿verdad? Y si hay que dar dinero para tal, pues me voy a otro lado, me voy a una ONG, que no son las funciones propias, una palabra. Quiero decir en ese sentido. Entonces la filosofía de la Iglesia, a mi juicio, se ocupa del material que llamamos religión. Entonces hay religiones que son ateas, y religiones muy desarrolladas, como sabes. Es una cuestión totalmente debatida, pero se cita, es obligado a citarla, el jainismo. El jainismo es una religión atea. Hay teorías realmente pintorescas sobre el asunto. El jainismo es una religión de varios millones de adeptos, contemporánea del budismo, en donde
que sale mucho en televisión ahora, ¿verdad? Porque van allí los jainos, vamos, muchas veces. Yo he visto varios programas de televisión y además hay un jesuita que se ha hecho jaino y anda por ahí, al cual he oído yo la siguiente teoría verdaderamente genial. La siguiente. Le preguntaban hace 4 o 5 años, entonces, ¿cómo es posible que los jainos no tengan religión y no tengan idea de Dios? Dice, bueno, esto hay que decirlo más despacio, decía que buen señor. Lo que ocurre, dice, igual que los musulmanes no pueden pronunciar el nombre de Dios, es el tabú de la divinidad, porque saben que no les cabe en la boca, y entonces sería reducirlo, sería minimizarlo, sería una blasfemia decir Dios, tiene que decirlo por subterfugio. Los jainos han alcanzado una posición todavía más avanzada. Como saben que Dios no les cabe en la cabeza, ni siquiera lo piensan. De manera que entonces ya la cosa ya queda divinamente, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces resulta que ya no lo piensan y por tanto pues tienen la idea de Dios pero no la tienen. Bueno, pues ya, ahí la teología está funcionando a todo meter ahí sí que es la sutileza jesuítica, ¿verdad? Que lo digo con el mayor respeto, que yo Suárez es los que más respeto, los jesuitas para mí son, vamos, es un prototipo de inteligencia, de todo lo que se quiere decir. Bueno, entonces el problema es este, yo lo planteo así. Hay religiones que son ateas, actuales, recientes. Por supuesto, tú vas a las religiones de los Yoruba, o vas o estas religiones que se ven todavía en los antepasados primitivos. Vas a religiones actuales, pues qué sé yo, de Haití o en Cuba, mismo en Cuba, de Cuba, de Yoruba. Vas por allí o lees cosas de otras y allí no aparece la ley de Dios de ninguna manera. Allí no aparece la ley de Dios, más que cuando se la insufla de fuera otro, ¿no? Y entonces, claro, tú sabes perfectamente que toda la escuela de Viena pues se dedicó, claro, como el padre es mío, atomista, y creían las 5 vías, pues también razonando con coherencia, digo, bueno, pues si la razón humana es universal y Santo Tomás, expresando las 5 vías, pues ha llegado a la existencia de Dios, pues también todos los hombres primitivos tienen que haber llegado a Dios. Entonces, en todos los pueblos más primitivos, como pueden ser andamaneses, como pueden ser, pues qué sé yo, pigmeos, etcétera, tienen que tener la idea de Dios. Lanzó toda una compañía, ¿verdad?, de investigadores, Celesta, etcétera, antropólogos, a descubrir la idea de Dios primitiva en toda África, Asia, etcétera, y claro, lo encontraron. Y entonces encontraron que todos estos pueblos tenían una idea de Dios único, ocioso, distante, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que encontraron, pues de hecho los antropólogos porque no se lo han creído. Entonces no se lo han creído. Y además yo creo que hay una razón evidente. La idea de Dios, de las regiones llamadas superiores, es una idea muy abstracta, sumamente supone la idea de ser, de acto puro, cosas parecidas, ¿verdad?, según la teología que se maneje, que es totalmente inverosímil que la puedan tener pueblos que están en un grado de salvajismo, por decirlo de otra manera, preestatal, es casi imposible, como tampoco se puede encontrar en ellos la idea de hipercubo o cosas parecidas. Es una cosa que es producto de la civilización, ¿verdad?, de un desarrollo muy grande de la filosofía griega. Y entonces encontramos que hay una serie al analizar diferentes sociedades humanas, pues o bien reliquias paleolíticas o prehistóricas, encontramos una serie de materiales, vamos a llamarlo así, del campo antropológico, una serie de materiales, pues que propiamente no nos llamamos, tradicionalmente no se llaman indumentos o leyes o lo que fuera, se llaman cosas religiosas, religión, conceptos muy borrosos, confundidos con la magia, con la superstición, con el chamanismo, con el fetichismo, es decir, es una serie de conceptos más o menos que se entrechocan entre sí y que todos ellos se llaman cosas de religión, por lo menos en los manuales de antropología, religión aparece eso, y además se suele añadir, en los capítulos de religión, en la descripción de un pueblo cualquiera, de un antropólogo ya consolidado, pues en el capítulo de religión casi siempre encuentra lo mismo. Empieza una cosmogonía, luego viene la moral, el culto a los muertos y otra serie de cosas por el estilo. Y luego la religión, las creencias, los dioses, por supuesto, pero esto acompañado de una serie de cosas, y esto en capítulos distintos de donde se estudian pues las formas de producción, las herramientas, las formas de parentesco, el lenguaje, etcétera.
Entonces se forma una unidad, pues más bien museística, porque esto pasa en los museos también, un tipo de museo donde en el museo antropológico pues vas viendo unas vitrinas o unas salas donde están pues esto, fetiches y todo eso es religión, por donde está la religión, ahí está todo metido. Bien. Entonces, claro, a mi juicio es totalmente imprescindible para que una disciplina como filosofía de la religión pueda tener una mínima contextura académica, por decirlo así, en el cuadro de las otras disciplinas, el arriesgarse a delimitar, a determinar aquellos límites, a delimitar aquellos límites, porque claro, por una razón, entre otras, porque es que si no, la filosofía de la religión se traga todo lo demás, inmediatamente, se traga todo lo demás. Por ejemplo, si practicamos el criterio de que todo lo que tiene que ver con la religión, pues pertenece a la disciplina, aplica el criterio de las reliquias es contacto, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente este libro yo lo pongo, a pesar de ese libro, lo pongo delante del brazo de Santa Teresa y ya es contacto, tiene algo que ver con la religión, y así precisamente, o lo consagro, o lo bautizo, o le echo el hisopo, ¿verdad? Es decir, todo aquello empieza a ser sagrado. Y entonces, claro, vienen las famosas cuestiones de los antropólogos. Por ejemplo, la de Maíz, el sobrino de Durkheim, ¿verdad? Que tanto éxito ha tenido. Claro, porque estoy, como es natural, estoy descartando, decir, no, la religión es la vivencia de lo santo, la vivencia. Que es un poco, pues, las tesis de William James, desde el punto de vista psicológico. El famoso libro Las variedades de la experiencia religiosa de William James. La idea de experiencia religiosa, que fue el libro famoso de William James, que se ha traducido al español hace poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, se tradujo al principio del siglo, estaba agotado, se volvió a traducir, y entonces este libro pues ha marcado toda una época, porque nada menos que William James dio unas lecciones famosísimas sobre la experiencia religiosa, además apoyándose en material principalmente español, curiosamente, pues Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, etcétera, y también otros budistas, ¿no? Pero sobre todo el material del autor español. Y entonces ahí analiza la vivencia o la experiencia, vivencia no decía la experiencia, ¿verdad? La experiencia religiosa, Entonces, claro, este libro que me pidieron los editores en Barcelona que hicieron una crítica que apareció en El País efectivamente y luego sí que les molestó, porque siempre yo subrayaba un hecho, y es que William James era espiritista, ¿verdad? O sea que no se atrevía a decirlo, cosa que me pareció que lo fuera, ¿verdad? Pero no se atrevía a decirlo en unas conferencias de Londres, ¿verdad? Porque entonces era espiritista, y entonces, sabiendo que era espiritista, la experiencia religiosa a veces tiene tintes realmente cómicos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo cuando hablas de San Pedro de Alcántara y demás, cuando estás viendo las cosas que él no se atreve a decir, pero que es lo que le dan a él, pues una contextura a su argumentación. Entonces, si descartas la experiencia religiosa, entre otras razones, claro, son razones aquí pues filosóficas generales en las cuales es muy difícil ponerse de acuerdo, estoy totalmente en ese sentido de acuerdo. Es decir, a mí me parece que la misma noción de experiencia religiosa yo la rechazo totalmente. Bueno, yo no sé lo que es eso, ni puedo admitirlo en absoluto. Yo no admito que nadie me diga que tiene experiencia religiosa. Vamos por principio, Por principio. Experiencia religiosa, ¿usted qué quiere decir que tiene experiencia religiosa? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que tiene experiencia de Dios? Ni hablar, no quiero saber nada, ya no puedo hablar con usted, sí, sinceramente. ¿Tiene experiencia de Dios o dudas? Si tiene dudas, pues es cosa tuya, nada, pues es una cosa psicológica, ¿verdad? O social, no tiene importancia, absolutamente, no tiene importancia antropológica. Si alguien tenga dudas o tenga tormentos o lo que fuera, eso es una cuestión muy respetable desde el punto de vista personal, ¿verdad? Para él y para sus amigos, y para el psiquiatra, para lo que sea, pero carece de importancia absolutamente objetiva. Y entonces, experiencia, si experiencia se dice en ese sentido, si se dice en el sentido científico, todavía menos, porque una experiencia significa, en el sentido científico, una experiencia tiene que ser repetible, y la experiencia que la tiene uno y es un comunicado además no es experiencia, es decir, es un secuestro del título, del nombre. Yo puedo hacer una experiencia química en un sitio, ¿verdad? Puedo hacer una experiencia química y esto es una experiencia porque la repite cualquiera. Pero a mí no me puede decir que tiene experiencia religiosa alguien y cuando te dicen algo te dice es que tú eres daltónico para la fe o eres ciego. Digo, no me insulte usted que me acaban de operar de cataratas, ¿verdad? Claro, como me han dicho, eres ciego, hombre, vaya solución, no me fastidie usted. Y además, curiosamente, quien te dice esto cree que no te insulta, ¿eh?
no te insulta, no es que usted es ciego para la experiencia y usted verá visiones, ¿verdad? No sé lo que sea mejor, claro. Entonces, bueno, entonces resulta que la negación de la experiencia como fórmula, que se dice tanto y es un abuso de los términos, y es que tuve una experiencia, pero ¿qué no vas a tener una experiencia, verdad? Llaman de otra manera, no es experiencia, por lo menos digo de otra manera, pero al tener experiencia parece que ya queda justificado, ya es algo ya importante por el hecho de haberlo tenido. Entonces, si eliminas todo tipo de experiencias subjetivas por razones de método, entonces te quedas sin nada. ¿Cómo que no? Te quedas con todo, sigue todo intacto, absolutamente intacto. Sigue precisamente aquellos materiales que las ciencias pueden realmente establecer. Las experiencias, llamadas experiencias psicológicas, pueden empezar a funcionar cuando comparas unas con otras y haces análisis factorial con ellas, por ejemplo, según una serie de variables, y entonces aquello se objetiva, pero ya porque las has visto repetidas en unos y en otros, ¿verdad? Y entonces has empezado a hacer espesor de diferentes conductas psicológicas o etológicas de diferentes individuos, empiezas a comparar y estableces ahí unas leyes, pero eso no se puede hacer simplemente con los pueblos primitivos porque el material que ahí no lo tienes. Entonces tú no te puedes empezar a inventar unas supuestas experiencias tratadas por el método psicológico o etológico en más de la mitad del material religioso que encuentras que es en la prehistoria, precisamente. Eso no puedes hacerlo de ninguna manera ni socialmente. Entonces, si vas acotando, si dice, por ejemplo, Maíz, no, es que lo que tiene común todo esto es lo sagrado, es que tiene algo de sagrado, ¿no? Es lo sagrado. Muy bien. ¿Y qué es lo sagrado? Dice, muy sencillo, cuando alguien entra en una corriente y dice, aquí, y otro responde, Jesús, eso es lo sagrado. Claro, con eso no se puede funcionar. Es decir, que diga que Jesús, claro, eso será una norma lingüística de la sociedad palestina que dice, cuando alguien escupe y dice Jesús, dice, por favor, mira para allá, ¿eh? No me eches a mí la gripe o lo que sea. Dice Jesús, quiere decir, mira para allá, es decir, no me la eches para mí. Por ejemplo, pero eso no es una experiencia religiosa ni es lo sagrado. Particularmente si empiezas a investigar el concepto de Sácer, ¿verdad? Y empiezas a ver que lo sagrado, empiezas a consultar textos, el sagrado es una palabra romana, empiezas a consultar a Barrón, etcétera, etcétera, y empiezas a ver, primero, que sagrado no tiene nada que ver con lo religioso, ¿verdad? Sácer Oceanus, ¿verdad? El sagrado puede ser también lo maligno, lo malévolo, etcétera, y lo sagrado es el diablo, claro, también es el diablo la religión, pero incluso lo sagrado no tiene nada que ver con eso. Y entonces lo sagrado es un concepto distinto de lo santo, que también puede llamarse sagrado, pero es distinto si es fetichismo, si es santo, etcétera, etcétera. Empieza a haber una serie de campos semánticos diferentes que resulta que por ahí no sacas absolutamente nada, ¿verdad? Porque aquí todo empieza a ser... Y excuso decir, para citar otra vez, así, bueno, pues me callo. Que es muy tarde, que es imposible. ¿Eh? Bueno, pues vamos a terminar esta idea. Bien. El argumento es el siguiente, argumentando al dominio, que desde el punto de vista de Dios, de la filosofía de la religión como Dios, pues todo absolutamente entra en su campo, porque ni una hoja se mueve si Dios no lo... Ahora, todo el mundo sabe, quizá aquí se ve bien la diferencia entre la religión positiva y la religión natural, todo el mundo sabe que cuando hablamos de religión, por lo que sea, pensamos en una iglesia, en un templo, en nuestras realidades, aquí de Plutarco, ¿verdad? Pensamos, allí está Dios, ¿a qué tiene que ver con Dios? Yo he repetido 40 veces aquello de Eustacio de Sebaste, que está muy que lo vuelvo a repetir otra vez para la argumentación. Cuando dice Eustacio de Sebaste, ¿cómo si Dios es ubicuo, lo encerráis en un templo? Dios está también en la naturaleza, está en la selva, en los montes, ¿verdad? Como decían los estoicos, está Séneca, Dios está en las selvas, en los montes, entonces no hace falta un templo. Entonces, claro, le responde el Concilio de Gangria, una vez que no encerramos a Dios en el templo, sino a los fieles en él. Cosa que no es respuesta católica, me parece a mí, porque en la Eucaristía está Dios allí, está en el Santo Sacramento está allí, en el Sagrario está Dios, de manera que esa es una respuesta que ya es para quedar bien, ¿verdad?, para justificar a los fieles en él. Pero el argumento es el siguiente, si Dios está en todas las partes, entonces todo es filosofía de la religión, absolutamente todo. Y de hecho, la introducción al símbolo de la fe de Fray de Granada está concebida en esos términos.
allí empieza a ver cómo se mueven las hormigas y los insectos y demás, y allí todo es religión, claro, porque todo está ahí, pues como le pasa a San Agustín, para un hombre religioso todo de religión. Entonces, claro, si todo es religión, pues dígame lo que es la filosofía de la religión, es todo, entonces queda absolutamente imposible de eso. Y entonces, ya termino con esto, el criterio que yo por lo menos he tomado como criterio objetivo, el criterio que he tomado es que suponiendo que las religiones es el material religioso, y que por supuesto es muy borroso en sus límites y que es muy difícil de definir, pero se trata, desde el punto de vista constructivo, antropológico, desde el punto de vista constructivo, se trataría de encontrar algunos eslabones tales que a partir de ellos pudieses construir todos los demás. De manera que es un criterio de la teoría del cierre, que no se aplica realmente, pero ese es el criterio. Es decir, y si no se tiene una teoría de la ciencia no se puede decir nada. Eso te lo digo a ti con toda solemnidad. Que no tiene una teoría de la ciencia no podéis decir nada, más que retórica, más que retórica. Eso es muy importante, atención, porque se puede hablar mucho, y muy bien, pero sin decir nada. Aquí me hago fuerte, absolutamente fuerte, y aquí no paso ni así. Es decir, no se puede hablar de ciencia así por hablar, ¿verdad? No, hay que arriesgarse y decir, ciencia es esto, como la discusión famosa de Barr, ¿verdad? Y Scholz y todo eso. Hay que arriesgarse allí a tomar una posición. Y entonces, yo estoy diciendo cuáles son mis cartas, no hago más que decir cuáles son las cartas, no digo más que enseñar las cartas. Lo que a mí me parece francamente mal es no enseñar las cartas, ¿verdad? Y empezar a hablar sin enseñar las cartas, no hay que enseñar las cartas. Yo enseño mis cartas. ¿Qué es la teoría del cierre? ¿Qué es la posibilidad de construir unas cosas con las otras? Aplicada de un modo más o menos rígido según el material. Aquí, desde luego, es los sitios donde menos se puede aplicar. No es el caso de la geometría, ni mucho menos. Pero, en fin, es por lo menos un hilo conductor. Entonces, el argumento mío es el siguiente. Si religión, todos los antropólogos están de acuerdo que las religiones son sacerdotes, por ejemplo. El sacerdocio es un concepto religioso, así como la tangente es un concepto geométrico, en sentido quiero decir. Un sacerdote por sí mismo es un concepto religioso. Pues, qué sé yo, un altar es un concepto religioso, un templo es un concepto religioso, un santo es un concepto religioso. Es decir, tú vas viendo cuáles son unánimemente un muerto, eso ya es distinto, un enterramiento, eso ya empieza a fallar. Un enterramiento, a pesar de que la mayor parte de los antropólogos, un enterramiento es un concepto religioso, bueno, según lo que tiene por religión, porque sabemos que los primeros enterramientos, cuando se entierran, los primeros enterramientos de que tenemos noticia por los paleontólogos, los primeros enterramientos primero se entierran no por razones religiosas, sino simplemente porque huelen mal los cadáveres, y porque se entierran para ocultar a los depredadores dónde está y para evitar que se lo coman. O bien, los primeros enterramientos que tenemos noticias son las cuevas de Drachenloch, los osos, las cavernas, descritos por Obermayer hace 40 años, ¿verdad? Y descritos además en unos términos que realmente son interesantísimos, y yo los cito alguna vez en este libro, en otros. Entonces, estos enterramientos son religiosos según y cómo. Por supuesto, son religiosos en las religiones terciarias, como la nuestra, la católica, en donde los muertos, pues se supone que la muerte es un tránsito hacia la otra vida, donde está Dios, claro, y entonces el muerto es una situación religiosa, claro, pero eso es porque hace dentro de una religión determinada. Ahí la conexión es evidente, ¿no? Pero claro, los cementerios es un concepto muy tardío en la historia de la humanidad, el concepto de cementerio, y el sentido del cementerio. Para unos el cementerio es un dormitorio, ¿verdad? Para otro el cementerio es una especie de sala de espera, y así sucesivamente. Es decir, que el cementerio tampoco dice nada, ya supone unas civilizaciones muy desarrolladas. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cuál sería, como hilo metódico, cuál sería el eslabón, partiendo del conjunto complejísimo, plural de las diferentes sociedades, cuál sería el eslabón que estuviera de algún modo presente en todas ellas, que fuera físico, eso es esencial, que fuera físico, que fuera corpóreo, porque lo demás yo me niego a saber nada, ¿verdad? Si a mí me dicen, no, es que esto es espiritual, entonces pues mire, hable a otro lado, no me hable, yo no entiendo de eso, ¿verdad? Es decir, tiene que ser físico, ¿por qué? Porque es el criterio de racionalidad que utilizamos, y de lo que se habla de cosas físicas, de bultos. Hay que hablar de bultos, pero así del modo más grosero e imaginable. La religión tiene que ser cosa de bultos, y si no son bultos no hay nada que hacer, ¿verdad? Son cosas de bultos.
yo muchas veces he recordado la etimología de bulto, que es vultus rostro, es bultos con rostro, con cara, ¿verdad? Y entonces, si no hay bultos, no hablamos de nada. Ahora, si los bultos los reducimos a experiencias interiores, a vivencias, todo lo que se quiera, ¿verdad? Ahí todo lo que se dé la gana. Pero, entonces, si hablamos de bultos, es el criterio fisicalista que exigimos en la tierra a toda disciplina, hace falta un nivel fisicalista. Este nivel fisicalista de reflexión está constituido por bultos. Ahora bien, estos bultos son esencialmente de carácter, los más importantes, que parece ser, por lo menos los que de allí se pueden concretar a los demás, son unos bultos que se comportan como sujetos operatorios, sencillamente, que se comportan como sujetos operatorios. Entonces, estos bultos que se comportan como sujetos operatorios pueden ser hombres, pueden ser otras muchas cosas, pero ya empezamos algo que tiene que ver con relaciones de plegaria, de oración, de cosas de estas, que son bultos que pueden hablar, que pueden rogar, que pueden engañar, que pueden huir, que pueden matar, ¿verdad? Sí, empezamos a reducir el campo. Y entonces, a partir de estos bultos, podemos empezar a decir, bueno, estos bultos, pues por ejemplo, tienen que ocupar un lugar. Tienen que tener un habitáculo, por ejemplo. Pues estos bultos pueden incorporar al habitáculo, que puede convertirse en su momento en una guarida o en un templo. Pero yo puedo pasar del bulto al templo, pero del templo al bulto no puedo pasar nunca. Yo puedo pasar, si estos bultos están allí, puedo imaginar otros bultos, es decir, otros rostros, otros sujetos con faz, que tratan con estos bultos, que los tratan, les ruegan, los insultan, huyen de ellos, ¿verdad? Y especialistas con estos bultos. Y entonces de ahí puedo sacar yo, de algún modo, una definición de los sacerdotes, de los especialistas religiosos, por ejemplo, ¿no? Pero de especialistas religiosos yo no puedo pasar a los bultos, porque únicamente si yo digo lo fundamental de la religión son los especialistas religiosos, que es la tesis precisamente de Critias. Las religiones fueron inventadas por los sacerdotes con el objeto de engañar al pueblo. Claro, eso es una explicación, pues, al margen de que sea verdadera, bueno, que tenga una cierta verosimilitud o eficacia en ciertos intervalos, y en conjuntos imposibles. Bueno, y entonces, en esta línea, o según estos métodos, que naturalmente la cuestión del método es fundamental, es como la filosofía de la religión va llegando, va desarrollándose, y en una fase determinada aparece la idea de Dios, por supuesto, fundamental. En la religión, vamos, sin la idea de Dios, es como si estás haciendo la teoría de los números en aritmética, y entonces te paras en el número racional, ¿sabes? Tienes que seguir adelante, números reales, números imaginarios, etc. Es decir, la idea de Dios es necesaria para la religión, porque aparecen, y además aparecen en las religiones llamadas superiores. Y entonces hay que interpretar qué función religiosa tiene esa idea de Dios, y hasta qué punto esa idea de Dios no supone ya el final de las religiones o la antesala del ateísmo. Bien, calle. Vamos a ver, yo creo que por la hora que es bastante tarde, creo que esto ya lo cierran incluso, nos apagarán la luz, nos apagarán la luz dentro de poco. Hoy es viernes, hoy es viernes, y bueno, pues de todos modos creo que el profesor Gustavo Bueno ha desarrollado su posición con muchísima claridad, y creo que si hay alguna duda muy en particular se la pueden preguntar personalmente. Terminar agradeciendo la presencia de Manuel Feijó y por supuesto la presencia de Gustavo Bueno, y a su vez decirle a Gustavo Bueno que siga con esa energía tan desbordante, desde luego. Muchas gracias por haber participado con nosotros en todas estas jornadas. Sí, porque sí. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? No, porque yo soy católico. No, yo me he declarado católico. A mí me dijo una americana que me pareció con Santayana, que era católico ateo. Yo soy Santayana. Yo soy católico por de familia, formación, todo, y sobre todo porque me ha gustado mucho la cocina, y por ejemplo, me encanta una distancia también con todas las demás opciones.
por su potencia política. No puede ser valor, claro, ya es que eso no es lo que se debe valorar, pero sin embargo, es decir, y la tecnología, por tanto, Tomás, es un fondo, no tengo ningún partido, precisamente porque en estos asuntos y luego, claro, el órgano ya es diferente. A ver